Vamos a confesar la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar entre los hermanos interior y exterior. Crezcamos espiritualmente. Con esta palabra voy a dar la palabra con el título Las expectativas de Jesús de mí. Haciendo una vida de fe, ¿cómo hago para tener el crecimiento espiritual? Hay muchas personas que dudan estos. Yo le voy a dar las respuestas. El título de hoy de la palabra es La expectativa de Jesús de mí. Si ustedes meditan durante la semana este título, le van a llegar las respuestas. ¿Cuál es la expectativa de Jesús de mí? Tienen que saber distinguir esto. ¿Qué expectativa tiene Jesús hacia mí? Si saben diferenciar esto, van a tener el crecimiento espiritual. ¿Qué es a la dirección que Dios, la expectativa de Dios? Tenemos que coincidir nuestros pensamientos y realmente en nuestra vida tenemos que aplicar. Y entonces, naturalmente, tenemos el crecimiento espiritual. Todos los días, todas las semanas, todos los meses hay crecimientos. Yo la semana pasada, en el VIP Day, el día de los VIP, le di la palabra de recomendación a los nuevos creyentes que tiren la vestimenta de viejo hombre. Todo el conflicto de este mundo tienen que sacárselo después de creer en Jesús. El costumbre cuando eran no creyentes, las heridas, puntos fijos y perjuicios. Tienen que tirarlo totalmente para investirnos de nuevos hombres. Tienen que tirar la ropa del hombre viejo y establecer y vestirse en la ropa del nuevo hombre. Tenemos que tirar totalmente y investirnos del vestimenta de nuevas personas. Y esto es lo que yo enfaticé a los nuevos creyentes. Este molde viejos de antes de creer en Jesucristo, tiene que sacárselo, tirarlo, botarlo. Tiene que vestirnos la ropa de nuevas personas. En una palabra, tiene que tener una vida del crecimiento espiritual. Una nueva vida, un nuevo mundo, en nuevas culturas y utilizando nuevos vocabularios. Y aunque vivamos en la tierra, tenemos que saber hablar el idioma del reino de los cielos, cambiarse totalmente. En un refrán de occidental, dicen así: aunque nosotros estamos, la edad vamos envejeciendo, pero el crecimiento es elección. Aunque tengan muchas edades, hay personas que no tienen crecimientos. ¿Qué quiere decir? Aunque vengan muchos años la iglesia, no es que hay crecimiento de fe, crecimiento espiritual. Aunque tengan muchos trabajos, cargos, esto no quiere decir que hay crecimiento espiritual. Para el crecimiento espiritual tenemos que hacer la elección correcta. Aunque es nuevos creyentes, tienen que tener el poder de distinción. Porque los nuevos creyentes no pueden tener esta distinción. Por eso, a través de la palabra del púlpito, le estamos enseñando, especialmente cuál es la expectativa que Dios quiere de nosotros, qué es. Y hay la respuesta en la palabra del púlpito. Por eso tienen que aferrar todas las semanas la palabra del púlpito. Y tienen que ir aplicando en cada uno en sus campos, verificando, y entonces tenemos crecimiento espiritual. Y entonces al estar crecidos espiritualmente, aunque venga el problema, incidentes, casos, tenemos crecimientos. Pero si no aferramos la palabra, regresamos a nuestro viejo costumbre cuando nos llegan problemas. Entonces, si viene la iglesia, tiene que cambiarse de defender y preparar
en todos incidentes y casos y problemas. Totalmente tienen que ser diferentes al aceptar a Jesucristo. ¿Qué expectativa tiene Jesús de mí a través de la palabra del púlpito? Tiene que experimentar. Una persona es un nuevo creyente y hace poco que creyó y creció altamente su crecimiento de fe, de espiritual. Y cómo creció juntos con el departamento de chamanes y acompañan a ellos y están haciendo el evangelismo a los chamanes. ¿Ustedes alguna vez lo hicieron? Ni siquiera transmiten el evangelio. ¿Ustedes acercaron a hacer el evangelismo chamanes? No. Entonces no podemos triunfar. Hace poco que aceptó a Jesucristo, pero buscan a los chamanes y echan los demonios y hace regresar a los chamanes. Esto es el testimonio que yo escuché la semana pasada. Tener que tener una vida de vivir centro de la palabra del púlpito. Esto es la esencia de una vida de fe. Ustedes no pongan más excusas, no mientan. Si vemos el capítulo de hoy, está hablando la expectativa de Dios hacia nosotros. Desde el libro Marcos capítulo 11 hasta el capítulo 16, está hablando el objetivo esencial que vino Jesús a esta tierra. Y está todo el itinerario. ¿Qué era tan importante? Utiliza un tercio del libro Marcos y está explicando específicamente de la redención y la resurrección de Jesucristo. Por eso ustedes, si se acuerdan el mensaje del domingo pasado, van a tener mejor entendimiento. Lo que vimos el domingo pasado, el primer día de reposo, quiere decir, el día de reposo es sábado y después del reposo quiere decir que es el domingo hoy en día. Y también el contenido de hoy está tratando lo que hizo Jesús el día lunes y después el martes, y tuvo muchos debates, y los miércoles no está escrito lo que hizo Jesús, por eso le dicen el día de silencio. En ese momento hacen estrategia para arrestar a Jesús, los líderes judíos, y el jueves era el día donde preparó para llevar la cruz Jesús, y hizo en ese momento última cena, y también fue última Pascua de Jesús, y también hizo la predicación de últimos mensajes, y después de Getsemaní, a través de traición de Judas Iscariotes, fue arrestado, y el viernes estuvo sufriendo a través de sufrimientos y murió en la cruz. O sea, desde el jueves de la noche hasta madrugada del viernes hubo el juicio continuamente de Jesús. Y al final, el viernes 9 de la mañana, fue crucificado, y a las 3 de la tarde, y diciendo consumado es, y terminó, murió. Y cuando se anocheció, vino José Arimateo y llevó a su sepulcro y lo sepulcró a Jesús. Y el sábado estaba Jesús en el sepulcro. Y el domingo, después de 3 días de hacer el sepulcro, y el domingo ese a la mañana, como la profecía de la Biblia, resucitó Jesús. ¿Por qué nosotros cumplimos los domingos? Vamos el domingo, vamos a entregar el culto. Esto es una confesión de la resurrección de Jesús. Están confesando que yo creo la resurrección de Jesús, y por eso estamos yendo los domingos a entregar el culto. Hay un significado de estos. La redención y la resurrección de Jesucristo en la cruz nos solucionó totalmente nuestros problemas. Y esto estamos confesando y acordamos a través del culto dominical todos los domingos. Tiene este significado. Entregando el culto, tenemos muchos problemas, pero Jesús nos une todas las cosas para bien. Por eso tenemos que dejar todo el yugo delante de Dios y tenemos que entregar el culto cómodamente. Ese es el domingo.
Hoy vamos a ver el itinerario, el trabajo que hizo el día lunes. Y aparece el caso del higuera que no pudo tener y no tenía el fruto del higo, pero si lo tenía que dejar, pero en vez de dejar, Dios lo maldijo y muere seco. ¿Por qué? Si ya va a morir unos días después en la cruz, ¿por qué desperdicia el tiempo Jesús? Podemos pensar así nosotros, pero Jesús, a través del incidente, nos está transmitiendo un importante mensaje espiritual. A través del capítulo de hoy, nosotros quiero que aferremos verdaderamente cuál es la expectativa de Dios en mí y que todos puedan ser una comunidad de la Iglesia Yeon que logra el crecimiento espiritual. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. El punto 1 es Jesús que esperó el fruto. Es el versículo 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue al ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Jesús, al entrar a Jerusalén, dio una vuelta del templo y fue a Betania y descansó. Y el día siguiente, el lunes, y salió bien temprano y tuvo hambre. Y justamente cuando tenía hambre, ve una higuera que tenía abundante las hojas, y entonces acerca a ver si había el fruto del higo, pero la planta era florecidas, o sea, las hojas eran muchas hojas, pero no había higo. Y entonces de golpe le maldice al árbol diciendo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Podía dejarlo, pero ¿por qué? ¿Dónde está la razón que Dios maldijo? No podemos llegar a entender. Especialmente Marcos le dice que ahora no es el momento de obtener el fruto. Ya había explicado Marcos. Si no es la época y el tiempo de obtener el fruto, ¿por qué lo maldice? Están teniendo esta duda los discípulos. Pero si nosotros vemos la situación, cómo se obtiene el fruto en una higuera, podemos entender mejor este mensaje. En Israel es una temperatura muy diferente y raros, especial. Por eso el árbol higuera de abril a octubre obtiene 5 veces el fruto. Y entonces desde el noviembre a marzo y no obtiene el fruto. Por eso desde el principio de abril empieza a haber frutos. Por eso en nuestra Biblia solo dice el árbol de higuera, pero el primer frutos de la higuera en hebreo, en una palabra, dicen en otra forma. En nuestro libro dice solamente la higuera, pero la palabra que utilizó Jesús es en hebreo pagé. Pagé quiere decir el primer fruto del higo que nace del árbol. Y después Marcos quiso decir que no era el tiempo, era de teena, que es el fruto que obtiene después de primer frutos. Por eso en Hebreos tenía diferentes explicaciones. Por eso, ¿qué quiere decir? Lo que dijo Jesús quiso decir que tenía que haber, porque al tener muchas hojas, quiere decir que tenía que haber higos. Por eso esto no era una expresión rara de Dios. Pero igual, aunque sea así, ¿por qué hasta llegó a maldecir a la higuera? Pero ustedes tienen que saber, esto era porque para dar una importante explicación y enseñanza espiritual. ¿Por qué? Ustedes vean, esta higuera en Israel era un árbol muy importante.
era muy importante. O sea, cuando hay muchas hojas, tiene que haber higuera, pero había muchas hojas, pero no había fruto. Esto quiere decir, está hablando el estado espiritual de los judíos de ese momento. La higuera, naturalmente, nace el fruto y la hoja juntos, pero la hoja era abundante, pero no había frutos. Por eso el contenido de esto, después de este contenido también aparece que Jesús limpia totalmente el templo que estaba cambiado totalmente como un negocio, como un mercado, que vendían, había vendedores y compradores. O sea, por eso está mostrando que los judíos estaban haciendo una vida de fe formal. Y es el mensaje que salga de esta vida de fe formal. Por eso Jesús, a través de la higuera, quiso explicar, no es tener abundantes hojas, sino tenemos que vivir una vida de obtener frutos también. Está dando la enseñanza espiritual visual. Y entonces, ¿cómo podemos obtener el frutos? Jesús en Juan 15:5 está hablando personalmente. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Si nosotros disfrutamos verdaderamente la vida que está dentro de Jesucristo, nosotros podemos obtener frutos, abundantes frutos. Volviendo a hablar, cuando estamos con Cristo juntos, Emmanuel, unicidad, podemos saborear. Al saborear, quiere que saboreemos esto. Si hablo más específicamente, tenemos que vivirlo por 3 hoy. La palabra de hoy, la oración de hoy y el evangelismo de hoy. Ustedes vean, si yo, en caso mío, a la mañana, antes de comer, antes de hablar, antes de encontrar a alguien, lo primero que hago es los 3 hoy, la palabra de hoy. Tenemos que leer la palabra. Hoy a la mañana, cuando llego a la iglesia y estaba mirando el contenido y me senté para revisar el púlpito y me vino el desayuno y entonces no comí, lo dejé a un lado, medité primero la palabra. Esto es la promesa de Dios. En mi caso lo hago así. No estoy hablando que ustedes lo hagan así. Estoy dando ejemplo en mi caso. La palabra de hoy, la oración de hoy. Y preparo para transmitir el evangelio. Preparo la palabra. Quiero que ustedes verifiquen estos 3 hoy. Yo siempre le enfatizo, cuando estos 3 hoy se cumplen y aplicamos nuestra vida, al ser estos 3, si se cumplen estos 3, nos va todas las cosas bien. Y en nuestra boca la palabra continúa y la oración es en nuestra vida, oración y salir a hacer evangelismo con toda la valentía, con alegría, con las fuerzas, a hacerlo el evangelismo. Si nosotros hacemos dentro de Dios, dentro del Señor, es muy divertido y es fuerzas. Si es cansador trabajar para la obra de Dios, esto es religión. Esto no es la devoción. Es muy contento, alegre de poder entregar con alegría a nuestro Señor. Esto es la confesión de David. Estos 3 hoy. Esto a ustedes tienen que verificarse. Quiero que verifiquen. Revisen, a ver si yo estoy meditando todos los días la palabra de Dios, a ver si yo estoy orando, comienzo el día con la oración. Cuando abrimos los ojos, cuando nos despertamos, tenemos que orar, que hoy también solo Cristo, solo el reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo, que háganos disfrutar esto. Una vida del evangelismo de hoy puede haber frutos, de obtener grandes frutos del Espíritu Santo. El teólogo evangélico Andrew Murray dijo esta palabra: si nosotros entregamos a Dios y entonces Dios nos da la palabra a nosotros.
O sea, Dios no da la palabra. ¿Qué quiere decir? A través de la palabra de la oración obtenemos el poder del Dios Trinos y entonces en nuestra vida del campo obtenemos el fruto y tenemos las respuestas. Por eso, una vida de aferrar la palabra del púlpito es muy importante. Por eso los creyentes del culto de Yewon puedan aferrar el púlpito 24 horas y puedan aplicar en nuestra vida y todos sean un absoluto discípulo de Cristo para alumbrar la luz de Cristo en los campos. El punto 2 es Jesús que solicitó la fe. El versículo 20-22. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús, le dijo: tened fe en Dios. Jesús, mirando que Pedro le dice a Jesús que se secó la higuera. Y entonces Jesús le responde diciendo: crea, tened fe en Dios. Y hay una razón por qué dijo así. Porque los discípulos estaban dudando del poder de Jesús. ¿Cómo puede ser al hablar una palabra Jesús? ¿Y cómo puede ser esa higuera tan abundante de las hojas y se seca? Y estaba dudando. Y entonces Jesús, que supo esto y está transmitiendo el mensaje espiritual, que es: tened fe en Dios, verdaderamente tengan en fe, crean Dios. Este es el mensaje. Hay una razón que viven una vida impotente sin tener fruto. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no tenemos absoluta fe hacia Dios? La absoluta fe hacia Dios, no tenemos esa fe. En los 10 plataformas de la vida de fe, ¿cuál es el primero? Es absoluta soberanía de Dios. Quiere que tengamos esta fe. Absoluta soberanía de Dios. Que Dios nos da la vida, nos mata, nos hace fuerte, nos hace pobre, nos hace rico, nos hace pobre. Está en la mano de Dios. Que creamos a este Dios todopoderoso. Si no tenemos esto, no tenemos crecimiento espiritual. No tenemos crecimiento espiritual, no tenemos frutos. Volviendo a hablar, no hay las respuestas. El pastor Spurgeon, como dijo, lo que no tenemos que tener fe del cálculo, sino tenemos que tener absoluta fe de creer en Dios, no tener una fe de cálculo. El cálculo hace Dios, no es la humanidad. El cálculo no es nosotros. Nosotros que calculamos delante de Dios es más beneficioso, desbeneficioso. Un hijo que creció de unos padres ricos y le da dinero al hijo, y el hijo, y si hacemos el cálculo hacia su padre, ¿quién es el desbeneficio? Es el hijo. ¿Por qué hacen cálculo? ¿Cómo podemos calcular, utilizar nuestras mentes delante de Dios? ¿Cuál es el comienzo de obtener el fruto de Jesús? Es la fe, la fe. El comienzo de tener las respuestas es la fe. Y después enfatiza la solicitud de la vida de fe. Es el 23, versículos 23 y 24. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyeres que será hecho lo que dice, lo que digan les será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Si decimos que creemos en Dios, si no tenemos frutos, no es una fe completos. ¿Por qué? Estamos dudando. Dios está vivo. Empezamos a dudar. Dios está vivo, pero no lo veo en mis ojos. Empezamos a dudar. Y hay una cosa más importante. No oran, porque no tienen fruto, porque no oran. Toda la noche toman bebida alcohólica, pero no oran.
Y dicen estas excusas, lo otro excusas, utilizan todo tipo de formas y no oran. Hacen todas otras cosas, pero menos la oración, porque no creen. La característica de las personas que no oran, que no creen, esas personas no oran. Utilizan el humanismo y piensan en sus mentes y no inclinan sus rodillas delante de Dios. Si no oran, quiere decir lo mismo que no creen en Dios. Si no creen, ¿cómo pueden orar? La vida de Jesús, vivir una vida de Jesús está dentro de solicitar la fe de Dios. Nosotros no obtuvimos porque no suplicamos, no solicitamos. Si realmente tenemos la fe de orar por un alma, esa persona vive. Revivirnos un alma para otras personas, hacerlo vivir como el evangelismo de familiares. Yo en verdad no conozco ese familiar. El grupo no sabe. Y van a todos los lugares y transmiten el evangelio y lo aceptan y dan el bautismo. Ese grupo del departamento de familiares, si no tienen fe, no lo pueden hacer. Y también si un creyente no tiene la fe y no le importa si sus familiares se mueran o no, que vayan al infierno o no, esa persona no le importa. Esa persona que no le importa son una vida de fe falsa. O sea, no pueden actuar así. Aunque tenga vergüenza, mis padres puedan aceptar a Jesucristo, y entonces, porque no me escucha mi palabra, y entonces a través del departamento de los familiares, transmitir el evangelio. Esto es muy importante. Nosotros lo que no obtuvimos es porque no solicitamos realmente por un alma. Cuando nosotros tenemos la fe de orar, podemos mover el monte. Mueve el monte. ¿Esto qué quiere decir? Que crean en Jesús. Porque hace lo imposible a posible. Tú no puedes hacer, pero yo puedo hacer, en la palabra de Dios. De los milagros, el milagro más grande, ¿cuál es el milagro más grande? De los milagros, y el milagro más grande es hacerlo regresar a Señor otra vez. Por eso los nuevos creyentes es un milagro, que es un alma más importante que todo el mundo. Aunque vendamos todas las cosas de este barrio, del universo, no sale un alma que regresan a Jesús. Por eso ese paso para hacerlo regresar un alma es tan hermoso. Como la palabra del púlpito, a esas personas que creen y tienen la evidencia de obtener frutos. Pero hay un elemento que nos evita hacer este evangelismo. ¿Cuál es? Justamente la relación entre las personas, conflictos entre las personas. Es el libro Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El corazón de odiar a alguien es un elemento decisivo que nos evitan para hacer la oración. No podemos orar. Estoy diciendo todo el tiempo, voy a matar a él, quiero que se muera, quiero que se funda. No importa si eso es familia, primos, familias, hermanos. Si hay una persona, no pueden orar, no pueden hacer una oración profunda. Podemos hacer una oración formal. Por eso la familia de la iglesia Yiwon no tiene que haber ni una persona que esté peleado en el mundo. Por eso Dios no nos escucha. Primero lo que tenemos que hacer es reconciliar con esas personas. Jesús, ¿qué dice? Primero que perdonemos. Que perdonemos. Dios fue crucificado, los clavos en sus brazos y en sus pies, y mirando a ese Jesús, le dice, perdone a ellos.
mirando a las personas, no solo Jesús, Esteban también. Y entonces, si nosotros perdonamos primero, después recibimos, nuestra vida de fe crece y empieza a cambiar, empieza a abrir las puertas del corazón y viven una vida de obtener frutos. Dios nos responde. La higuera que sale en el capítulo de hoy no es que es un árbol lindo, hermoso y que florece. No es así, sino tampoco puede utilizar para calentar como la estufa para la construcción. Solamente existe la higuera para obtener el higo. Solamente el higo. Al creer en Jesucristo, somos libres de la maldición de Génesis 3 y nos obtenemos la verdadera libertad. ¿Y cuál es la único objetivo de estar en esta tierra? Es tener frutos. Tener frutos. No tenemos nada que hacer. No hay otras cosas para hacer. Lo que podemos hacer es para el reino de Dios a través del trabajo. Tenemos que ser obedientes y obtener frutos. Por eso en esta semana van al campamento del evangelismo de Inglaterra. La mayoría vamos en el centro de los jóvenes y son muy valiosos. Por eso lo establecí ancianos en los jóvenes. Y los jóvenes son más de 1000 personas y están transmitiendo y están creciendo y están siendo guiados por el Espíritu Santo. Para que todos sean una persona guiado por el Espíritu Santo. Quiero que ustedes oren por el campamento del evangelismo de Inglaterra. Yo también hoy a la noche voy para Palawan para hacer la lección de DTS. Quiero que ustedes oren. Si nosotros creemos y si solicitamos y restauramos el campo del evangelismo, nosotros experimentamos la alegría. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos los creyentes de la iglesia Gion puedan tener una vida de dinámica, de levantar y muchas personas puedan aceptar a Jesucristo. Conclusión, el día 26 de este mes, en París, empiezan las Olimpiadas de invierno y participan 206 países y más de 10.500 personas, jugadores, fueron a hacer las Olimpiadas. En nuestro país también fue 144 jugadores y la apertura es totalmente diferente de otras Olimpiadas. Hace la ceremonia de apertura de agua al aire libre en Río Sena. Y va a ser muy hermoso y yo deseo en el centro de Eiffel, en la Torre Eiffel, y empiezan a hacer estas aperturas. Y también el torneo de natación no lo hace en una sala de natación, sino en el río Sena. Y yo fui a ver a Sena, pero no es un agua claro, sino es un agua medio oscuro. No sé si ahora, comparando nuestro río Han, es muy oscuro. Yo pensé que el río Sena era que tenía agua claro, pero no, tampoco es la mitad del río Han. Y ahí van a hacer la natación. Obviamente lo mejorará para hacer este torneo. Pero hay muchos eventos diferentes que están intentando nuevamente. Pero lo más importante de las Olimpiadas, lo más importante es la medalla oro. ¿Cuáles las llaves de la persona que quieren obtener? Es la medalla de oro. Es el mejor momento. Y tener obtener la medalla, el honor que obtiene
inexplicable por otras cosas. Si vemos en 1 Corintios 9:24, hace la comparación al apóstol Pablo, una vida de fe como deportes. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estado, toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. En ese momento, la meta, correr hacia la meta era lo mejor. Por eso Pablo compara de esto. Pablo fue corriendo a la meta para obtener la medalla de oro espiritual. O sea, hacia la meta, dentro de Cristo Jesús, a través del premio del reino de Dios, del llamamiento. Nosotros tenemos que tener esta actitud. No hagan una vida de fe aburridos. No tienen que haber ni siquiera un día de descanso. Yo desde que acepté a Jesucristo hasta ahora, no tuve un día que no tenía nada que hacer y estaba descansando. Dios me convirtió así y di muchas vueltas del mundo. Dios me hizo ocupar esto, me dio los 5 poderes. Dentro de Cristo Jesús, que vamos corriendo hacia la meta por el premio del reino de Dios. No hablen cosas tonteras, incredulidad. Eso no es una persona corredor. Un corredor no escucha esa palabra. Continuamente Satanás nos hace caer, nos da la incredulidad y nos hace que no podamos recibir la oración, la gracia. Totalmente nos hace fracasar. Vean. Dios, yo también como apóstol Pablo, que puedan correr hacia la meta para obtener la medalla de oro espiritual. Háganos ser una persona de la fe. La oración no es armarlo, sino hacer y aplicar la palabra en nuestra vida, la palabra del púlpito, y orar con esa palabra. Nosotros viviendo en este mundo, no hay ni una persona que no tenga el problema de Génesis 3, 6, 11. Pueden tener problemas, podemos tener equivocaciones, pero podemos tener errores, pero podemos arrepentirnos y levantarnos de vuelta. Esas personas que obtienen la prueba, quiero que verifiquen sus pasados, vean a sí mismos. ¿De qué obtienen la prueba? Si hiciste más maldades. Por eso ustedes no tienen que hacer las tonteras. Ya veo todo adentro, Dios. Y continuamente va a levantar esto continuamente. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos el Evangelio hacia Jesús. Quiero que vea solo Cristo. No vean a las personas. No vean las iglesias. Dentro de la iglesia vea solo Cristo. Nos descubre dentro de Cristo Jesús. Despiértense. Cada vez cuando llega problema, Cristo es la solución de todos los problemas. Esto también va a solucionar Cristo. Háganos ver que Cristo es la solución de todos los problemas. Háganos ver. Jesús es mi Cristo. Con esta seguridad, no tenemos que quedarnos en las cizañas de Satanás. En este momento más solo. Por eso la expectativa de Dios hacia de mí, podamos conformarlos y estar despiertos, que seamos toda una persona que tiene el Evangelio. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que sean todos los familiares de Yewon. Vamos a orar. Señor Padre, viviendo en este campo de Génesis 3, tenemos varios problemas y tenemos grandes conflictos y continuamente Satanás nos echa las cizañas, pero no nos hagamos olvidar la expectativa de Dios hacia mí
y háganos estar despiertos y sean las familiares que obtengan de obtener frutos. Que todos los que quieren nuestro Jesús es la fe, creer en fe de Jesús, de Dios, no creer en Dios, no creer de la palabra de Dios, sino creer la palabra de Dios. Y sean los creyentes que tengan éxitos y tengan la victoria. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.